Dice 2 Corintios capítulo 11. Interesante cómo comienza el capítulo, ¿no? El apóstol dice: ojalá me toleraseis un poco de locura, sí, toleradme. Así que si te tratan de loco, no te preocupes. A Jesús lo hicieron y al apóstol Pablo lo hicieron, y no era el mundo, era la propia iglesia. Y Pablo dice: bueno, si ustedes piensan que es locura, no hay problema, dice. Ténganme nomás por loco, no hay problema, pero entiendan lo que les quiero decir. Porque así como el evangelio es locura para los que se pierden, para el impío, para el inconverso es locura, no pueden entender. Si a nosotros los hijos de Dios nos cuesta entender, imagínense a un inconverso. Pero dice el apóstol: tolérenme, soporten si ustedes piensan que esto es locura. Porque para los corintios Pablo ya era demasiado, no sé si decir, no digo severo, pero en algún momento, si ustedes leen los capítulos anteriores, dicen: no, Pablo es flojo, cuando viene no habla bien, pero después por carta es bastante duro. Porque si ustedes leen la carta de 1 Corintios, es una carta de corrección. La segunda ya es un poquitito más liviano, pero igual es una carta de corrección. Los corintios siempre es interesante porque ellos tenían los dones del Espíritu Santo manifestándose. Y el apóstol le dice: ustedes ya prácticamente están reinando, sin mí ustedes ya están prácticamente reinando, ya están a punto de irse con el Señor. Pero había tantas cosas ahí en medio de ellos que uno se pone a pensar, ¿no? ¿Cómo puede ser? Porque el hecho de que los dones del Espíritu Santo se manifiesten no quiere decir que la gente muchas veces sea espiritual, por eso hay que cuidar. Que alguien ore por un enfermo y se sane no quiere decir que esa persona de repente es demasiado santo. O que esté hablando en lengua no quiere decir que precisamente, wow, que es súper espiritual, no. Somos llamados a atender y a discernir. Entonces el apóstol, ¿por qué les dice de esta manera a la iglesia de Corintios? Tolérenme, si ustedes piensan que ya es un poco de locura lo que les estoy diciendo, dice: aguántenme un poquitito. ¿Por qué les hablo así? Dice el verso 2. Porque os celo con celo de Dios. Está el celo de la carne, ese es terrible, pero el celo de Dios, porque Dios es un Dios celoso. Nos cuida, nos ama, nos protege, nos mezquina. Y el apóstol es el mismo celo que tenía por los corintios. No querían que se desvíen, no querían que se pierda, no querían que ellos entiendan mal el evangelio, porque Pablo sabía su misión. Pablo no dice: Dios me llamó a ser un superapóstol para predicar el evangelio y para llevar a las naciones. Él no era que tomaba su ministerio como algo en particular para él. Él entendía que la misión que Dios puso en él era tan grande. No era solamente predicar y juntar multitudes y sanar enfermos y hacer muchos milagros, sino que él sabía que su responsabilidad era entregar una palabra que prepare a la iglesia del Señor, que prepare a los hijos de Dios para lo que el Señor quiere en cada uno de nosotros. Por eso nuestro mensaje nunca tiene que ser solamente enfocado que le guste a la gente. No tiene que estar enfocado en que le caiga bien a todo el mundo. No digo que sea argel y meta garote, no. Pero no es que vamos a ver y ver la forma en que, a ver cómo hacemos de que sea un poco liviano y no sea tan difícil. Y Pablo dice: yo les celo con celo de Dios. ¿Por qué? Y dice: pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. El propósito del evangelio, el propósito del mensaje, no es que vos y yo conozcamos la Biblia. Es necesario estudiar.
Gracias a Dios por los jueves estamos teniendo un pequeño estudio. Y gracias a Dios por lo que podemos aprender, y es un poquito. Y te va a ayudar en algo. Pero estamos y tenemos que orar y pedirle a Dios que nos ayude a volver a la Biblia, que nos ayude a despertar en nosotros el interés por estudiar su palabra. Si no, toda la vida vamos a ser gente religiosa que repite lo que se le dice, pero no tienen revelación. Y la mayoría de los hijos de Dios hoy no tienen revelación del Evangelio. Por eso aún para los muchos cristianos es simplemente una religión más y estamos cumpliendo. Y Pablo le dice: yo les celo, con celo de Dios, pues os he desposado. Esto poco hoy se entiende. ¿Por qué? Porque cuando alguien desposa a alguien, lo que hace ese hombre es, habló con el padre de familia y le dice: quiero a tu hija como esposa. Y dice: está bien, no hay problema, va a ser tu esposa. Todavía no se casan, pero ya es su esposa. No es como ahora, vamos a probar si funciona o no funciona, el tiempo de noviazgo, lleno de manoseo, lleno de esto, aquello. No, la Biblia no habla de eso. Entonces cuando un hombre decía: quiero para mi esposa, y iba y hablaba con el padre, yo creo que eso es lo que hizo Jesús, habló con el padre y dice: yo quiero para mi esposa, y dice: me va a tener que ir a morir, rescatarla, limpiarla, y para que sea santificada, y entonces va a ser tu esposa. Entonces el Evangelio, el mensaje de la palabra, no es para que nosotros conozcamos mucho la Biblia, porque ahí nuestra carne enseguida. Por eso creo que el apóstol Pablo dice que el conocimiento envanece. Porque cuando comenzamos a conocer un poquitito de la Biblia y sabemos algo, enseguida nuestra cabeza se infla. Ya hay cuál la palabra, no vive nada, pero hay cuál. Y dice, mucha gente se gloria de saber la Biblia, pero no lo vive. El conocimiento es bueno, es necesario, tenemos que estudiar la Biblia. Pero tenemos que entender de que no es para que nosotros conozcamos la Biblia. Todo lo que Dios dejó de acá para prepararnos. Es una preparación. Entonces el apóstol dice, Dios le encomendó, le dio el mensaje, le dio el Evangelio, le entregó esta palabra a él. ¿Por qué? Os he desposado, dice, con un solo esposo. Entonces Pablo dice, lo que yo estoy tratando de hacer es que todo lo que les predico, les hablo y les enseño a ustedes entiendan que salieron del mundo, fueron rescatados de ahí, se les separó. ¿Para qué? Porque hay alguien que está esperando para que ustedes sean su esposa. Lamentablemente la religión metió en nuestra cabeza que si yo canto, si lloro y me voy a la iglesia, ya soy un cristiano súper fiel. Eso es una pequeña parte de lo que es deber hacer como cristiano. Pero entender que todo lo que hacemos es para prepararnos. Jesús no está novilleando con nosotros para ver si funciona o no funciona, voy a ver, no, Él dice, yo voy a elegir. Está en cada uno de nosotros si nos preparamos para ser elegidos o no. Entonces Pablo le dice, tolérenme un poco de locura. Lo que pasa es que yo les celo, les mezquino y me preocupa, dice, porque yo tengo que presentarles como que una vieja englengue. El mensaje, la palabra, el evangelio es eso. Que nuestras vidas el día de mañana sea presentado como una virgen pura, dice, para nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué el apóstol Pablo les mezquinaba y les cuidaba y se preocupaba tanto por ellos?
Porque le advierte, dice el verso 13, porque mi temor es que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Astucia. La astucia, dice la palabra, que seamos astutos como serpiente, pero sencillo como paloma. En el buen sentido de las palabras, tenemos que ser astutos, estar atentos, no ser dormidos, no ser tan crédulos, sino realmente ver, discernir, entender, saber. Si no vamos a hacer cualquier cosa, vamos a ir a cualquier lugar, vamos a escuchar cualquier cosa. Tenemos que ser de cierta manera delicados espiritualmente hablando. Si vos te estás preparando y yo me estoy preparando, tengo que conocer quién va a ser mi amado, tengo que saber qué le gusta y qué no le gusta. Tengo que aprender a conocerla a él. Ella me conoce perfectamente, pero yo tengo que aprender a conocerle a él. Como iglesia, como hijo de Dios, tenemos que aprender a conocerle a él. Y no le vamos a conocer por la cantidad de versículos que sepamos o los estudios teológicos que tengamos. No va a ser mucho eso. Tenemos que estar en comunión con él. Y la mayoría de la gente habla de un Jesús que escucha, no sabe, no le conoce. Y no le vamos a conocer, porque el tiempo de oración, de comunión que tengamos con el Señor, y no es porque te arrodillas 3-4 horas tal vez, sí, hacerlo, gloria a Dios, pero estamos tratando de aprender de que estamos y debemos orar en todo tiempo, cocinando, lavando, planchando, barriendo, estando en la calle, donde sea. Pero a veces lo que más estamos haciendo en esos momentos, ¿qué es? Murmurar. Lavar los platos. ¿Cuándo Dios me da una empleada? Digo no. ¿Y cuándo? Orando en todo tiempo. Por eso siempre les animo, hermano. Está bien, sé que simplemente para, no digo un cumplido, pero simplemente para tratar de animarnos unos a otros para este tiempo de oración. Es 10 minutos, 15 minutos, no sé. Pero si pensás que con eso ya te liberaste de todo el día, no entendemos nada. No entendemos nada. En todo momento, orás, te vas caminando, estás comiendo, estás tomando tu tereré, tu mate, estás orando. Por eso nos cuesta orar cuando le pedimos a alguien, ¿puedes orar? ¿Y ahora qué hago? ¿Por qué? Porque no oramos. La comunión con el Señor es en todo tiempo, en todo lugar. ¿Por qué? Porque hemos sido desposados, ya hemos sido apartados, ya hemos sido elegidos, ya hemos sido escogidos. Por eso dice la palabra que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Cuando nos casamos es porque hemos escogido. Tal vez haya muchos llamados, muchas llamadas, pero uno. Entonces fuimos escogidos, apartados, separados. Y es una honra. Si no lo entendemos así, el Señor me separó a mí, me escogió a mí para que yo sea parte de esa novia, parte de ese grupo. Ahora, si vos querés elegir quedarte con el montón, es tu elección, es tu problema. Pero tenemos que entender que fuimos elegidos, separados. Ya estamos desposados. Aunque no lo vivimos así, ¿verdad? Nos vivillamos con el pecado, con el mundo, con la carne, nos vivillamos con medio mundo. Todavía no aprendemos a serle fiel a Dios. ¿Estamos aprendiendo? Creo que sí, ¿verdad? ¿Elegirías una novia que novillea con medio mundo? Ni de regalo, me imagino, ¿verdad? ¿Elegiría un novio que novillea con medio mundo? Ni loco, y demás. Pero nosotros lamentablemente
lamentablemente así vivimos con el Señor. Realmente nos tiene paciencia, ¿verdad? Entonces, el Evangelio, la palabra que tenemos, no es para que vos simplemente aumentes tu conocimiento intelectual. Es para que nos prepare, para que nos guarde de ser engañados. ¿Por qué? Porque dice que el enemigo se presentó como serpiente con su astucia. ¿Qué hizo? Engañó a Eva. La astucia. Y entonces, al engañarle, ¿qué dice? Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Qué es fidelidad? Lo que el mundo hoy tanto reclama, ¿verdad? Si vos escuchás allá afuera, lo primero que escuchás, no hay más hombres fieles, no hay más mujeres fieles. Bueno, en el mundo tiene que ser así, pero como hijo de Dios, en nuestra vida tiene que ser totalmente diferente. Entonces, ¿qué es la astucia? Desviarnos de la sincera fidelidad. ¿Por qué? Porque para mí, ¿qué es fiel? Ser fiel. ¿Qué es para vos ser fiel? Yo no falto a ningún culto. Yo muchos años he escuchado eso. Y fiel, hermano. ¿Por qué? No falta ir a culto. No sabemos qué hace después de verdad, pero no. Y es parte de nuestra fidelidad, ¿no es cierto? Es parte. Pero ¿qué es fidelidad para vos? ¿Sabes dónde es la fidelidad? Cuando nadie te ve, cuando nadie te escucha. Y yo digo, una estupidez tan grande, perdónenme si alguien no lo entiende así. ¿Saben cuál es la demostración de fidelidad hoy? Una tontería. Dame tu contraseña de Facebook. Te da ganas de yapetele por la cabeza. Si eso es fidelidad, no entendemos nada. Dame la contraseña de tu Instagram. ¿En serio? ¿Eso es fidelidad para vos? Si Ana tiene que revisarme el celular cada tanto, claro que es una parte, está bien. Hay que también de repente a veces, ¿verdad? Pueden agarrar la chiripiorca y... Pero ¿te parece que eso es fidelidad? Entonces nuestra fidelidad a Dios no es cuando estamos acá. Por eso dice que con astucia de la sincera fidelidad. ¿Cuándo es eso? Nadie me está viendo, nadie me está escuchando, nadie. Pero Dios sabe que le estoy siendo fiel. Y es una de las cosas que más cuesta hoy. ¿Por qué? Porque el enemigo ataca nuestra fidelidad. Y vuelvo a decir, depende de qué nosotros consideremos. Entonces Pablo dice, yo les celo, les mezquino, les cuido. No quiero que ustedes, así como la serpiente le engañó a Eva y terminó pecando, terminó desobedeciendo, terminó arrastrando a Adán y a toda la humanidad, y hasta el día de hoy estamos con ese problema. Bueno, espero que nosotros ya no, ¿verdad? Porque el Señor nos hizo libre, ¿verdad? Amén. Pero ¿qué dice Pablo? Sigue el peligro. Cuando más nos creamos inteligentes, cuando más nos creamos fuertes, cuando pensamos que estamos demasiado bien, ahí es donde está el peligro. Siempre dependamos del Señor, siempre aferrémonos a Dios, siempre pidámosle socorro a Dios. Señor, no me suelte porque después llegaría más carnada hasta allá. ¿Entienden? La fidelidad a Dios
No es porque que sé lo que conozco. Podemos impresionar a medio mundo. Y medio mundo te puede aplaudir. Te puede decir, wow, cómo quisiera ser como vos. Pero lo importante es que el Señor te diga allá en lo privado, me estás pareciendo a mí. Entonces esa era la preocupación del apóstol Pablo. Y con razón que los corintios le decían, Pablo, voy a ser medio loco ya, Pablo. ¿Por qué tanto así? No hace falta ser tan fiel. Me parece que es una exageración, ya eso es. Y hoy estamos escuchando cada barbarie, hermano, cada barbarie. Y decimos, ¿por qué el Señor ya no viene? ¿Sabe por qué no viene? Porque no estamos todavía preparados. ¿A cuánto se va a llevar si viniera hoy? Si viniera ahora mismo el Señor, ¿a cuánto se llevaría? Yo no sé, no tengo la menor idea. Solamente esperemos que estemos entre ellos, ¿verdad? Porque la fidelidad no es lo que vos pensás, lo que yo pienso, es lo que Dios piensa. Y las cosas, hermanos, hoy están pasando, están sucediendo. En el mundo, vaya y pase, eso es así. Pero en la casa de Dios. Los otro día un hermano me dijo, ¿por qué Dios no ejecuta ya el juicio? Y por todo este diseño que está pasando, si ya es juicio, bueno, son parte del juicio. ¿Saben por qué todavía Dios no puede ejecutar el juicio total sobre el mundo? Porque primero tiene que limpiar su casa, su iglesia. Nosotros queremos corregir a los demás y no queremos corregir nuestra vida. Queremos corregir al hijo de los demás, pero no queremos corregir nuestros hijos. Queremos arreglar el problema de los vecinos y nuestro problema quién lo arregla. Entonces Dios dice, yo voy a poner en orden mi casa, voy a poner primero en orden mi iglesia, y entonces después con esa iglesia que puse en arreglo, ahora vamos a ejecutar el juicio sobre el mundo. ¿Me entienden? ¿Sí? ¿Estamos todos acá cada vez? Amén. Entonces Pablo le dice, ese es mi temor, que con astucia, así como la serpiente le engañó a Eva, vuestro sentido sea de alguna manera extraviado, desviado, torcido de la sincera fidelidad. Ponemos la tele a ese verso. La tele a ese versículo. El 3. Dice, sí, 11:3. Pero tengo miedo de que les pase lo mismo que a Eva, que fue engañada por la astuta serpiente. También ustedes pueden ser engañados y dejar de pensar con sinceridad y pureza acerca de Cristo. Se dice por ahí que el que fue engañado una vez y después ya tiene miedo, ¿verdad? Y puede ser que por ahí te pase una vez, pero que te pase 10 veces ya es medio sospechoso, ¿verdad? Bueno, si como hijo de Dios, puede ser que por ahí me engañaron una vez, entendí mal una vez, pero hay cristianos, hermanos, que no entienden. Ya escucharon un montón de cosas y no entienden. Tenemos que tener nuestra sincera fidelidad a Cristo. Con sinceridad, aprender a hacerle qué es lo que Dios dice que es fidelidad. ¿Qué piensa el Señor de fidelidad? En la otra versión, pero tengo que de alguna manera, pero temo que de alguna manera su pura y completa devoción a Cristo se corrompa, tal como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente. Fidelidad, sinceridad, honestidad, integridad. ¿Sí? ¿Cómo dice? Pero temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes se han desviado de un compromiso puro y sincero con Cristo.
Es lo que más cuesta hoy, ¿verdad? Seguir la media a Dios es fácil. Por eso uno de los grandes problemas de la iglesia es la tibieza. Y cuando Dios dice en Apocalipsis, el Señor dice en Apocalipsis, o frío o caliente. Y en la tibieza nos cuesta. Por eso estamos pidiendo fuego, ¿verdad? Estamos orando y estamos clamando que el Señor nos deje, que nuestros corazones sean encendidos, seamos fervorosos, seamos cristianos convencidos y convertidos, para hablar con certeza, para hablar con seguridad, con convicción de la fe de quien hemos creído y en quien hemos creído. Y entonces dice después, porque si viene, el verso 4, alguno predicando a otro Jesús que el que os he predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien, lo toleráis. Hace 2000 años que el apóstol escribió esto y hoy más que nunca es una realidad. Parece mentira, pero es verdad. Es más fácil creer la mentira que la verdad, ¿no es cierto? Bueno, no estamos hablando de nosotros, espero, ¿verdad? Amén. Espero que no. Pero al mundo, lamentablemente, es más fácil hoy creer lo falso. Y entonces el enemigo facilita. Entonces el diablo hoy levanta hombres y mujeres que tuercen, que distorsionan la palabra del Señor. Y se habla mucho del ecumenismo. ¿Y qué es el ecumenismo? Todos creemos en Dios. Todos los caminos llevan a Dios. No, si te invitan a predicar en una iglesia católica, andate. ¿Qué problema hay? Pero llevar el evangelio, no venga vos convertido en él. ¿Verdad? Y no es que nos vamos a mezclar con medio mundo. Tenés que ser cuidadoso, tenés que ser celoso, tenés que ser realmente celoso de tu comunión con Dios. Y el apóstol le dice, ¿por qué? Porque viene otro, hablando de otro Jesús, de otro evangelio, con otro espíritu, y ustedes no tienen problema, le reciben, escuchan. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que revele la palabra, que revele el evangelio a nuestras vidas. ¿Qué hizo que el apóstol Pablo, después de haber escuchado, no le importó cárcel, garrote, la pedreada, lo que sea, y no cambió su convicción? ¿Por qué? Porque él dice a los Gálatas, ese Jesucristo que fue revelado en mí. Eso tenemos que pedir. Eso tenemos que orar, que Cristo sea revelado a nosotros y en nosotros. Entonces no hablamos de alguien que me contaron, sino de alguien que yo conozco, que yo sé. Y ese era el celo, era el temor del apóstol. Dice, si viene hablando de otro Jesús, si viene hablándole de otro evangelio, de otro espíritu, no. Tenemos que tener convicción, tenemos que entender qué es lo que creemos. Hay un versículo que creo que ya habíamos leído varias veces, pero vamos a hablar de la primera de Juan. La firmeza de nuestra fe. Primera de Juan capítulo 4. ¿A quién le escribió Juan? A la iglesia, no le escribió a los impíos, no le escribe a los inconversos. ¿A quién le escribe? A la iglesia. ¿A quién escribió? A nosotros. Amén. A nosotros. Porque el mensaje del evangelio es para prepararnos, para advertirnos, para enseñarnos, para corregirnos, para exhortarnos, para prepararnos.
Entonces dice el apóstol Juan, amados, al mundo, al infierno le va a decir así, a los cristianos, a los hijos de Dios. ¿Qué dice? No creáis a todo espíritu. No creáis a todo espíritu. ¿Por qué? Porque nosotros nos movemos en un mundo espiritual. Cuando leímos en Corintios, el capítulo 10, ¿qué dice Pablo? Andamos en la carne, pero no militamos según la carne. Entonces entendamos de que vivimos en un mundo espiritual donde necesitamos entender. Aunque te hablen de Dios, aunque tengan una Biblia, y aunque digan, yo creo en Dios, y aunque digan muchas cosas, nosotros tenemos que aprender a no ser engañados con astucia. Suena bien, parece bien, está todo muy lindo, pero nosotros somos llamados a tener un nivel diferente, a crecer espiritualmente, a entender espiritualmente. No comas cualquier cosa. Seamos delicados en nuestra vida espiritual. Y dice, no creáis a todo espíritu, sino probad. ¿Cómo voy a probar los espíritus? Y dice, probad los espíritus si son de Dios. ¿Por qué? Porque hay espíritus que no son de Dios. Es sencillo. Y nosotros nos movemos en un mundo espiritual. Y como dije una vez, nosotros no le vamos a ganar al diablo, porque el diablo no tenemos ni idea el conocimiento que tiene. Estuvo con Dios en el cielo. Y él conoce, él sabe. Ahora, ¿por qué no se convierte? Porque si la gente se va a convertir por conocer, el diablo ya se hubiera convertido. Amén. Si era por saber, imagínate, estuvo en el cielo. Él era el ángel guardián del trono de Dios. Así que, imagínate vos y yo con mi conocimiento natural, o porque sé algunos versículos ya, hermano, no. Por eso es que muchos se han equivocado. No le tenemos temor al enemigo, no tenemos temor al diablo, pero no vaya a hacerte el loquito. ¿Me entienden? Él sabe, él conoce. ¿Qué dice Apocalipsis? Que él sabe que le queda poco tiempo, dice, ¿verdad? Él sabe. Entonces no podemos ir con un conocimiento. Y la peor mentira que el diablo nos hace creer es que ya sabemos algo, ya conozco algo, así que no me tienen que enseñar más. Yo ya sé luego eso, no me vuelvo a decir eso. Yo ya conozco, ya escuché la mayor tontería que vas a cometer porque vas a terminar cayendo. Si se trata de la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Y es vida, es viva, es eficaz y es poderosa. La escuchaste 100 veces, ya la escuchaste 1000 veces. Es la palabra de Dios. Juan 3:16 no me predicó. Es la palabra de Dios. Y si hay unción, esa palabra tiene poder, tiene vida, porque es la palabra de Dios. Y el que sepamos de memoria Juan 3:16 no quiere decir ni siquiera si estamos convertidos. Entonces, ¿qué dice? Probad los espíritus si son de Dios. Te están hablando de Dios. Tiene una Biblia en la mano. Te está diciendo yo nada, vos ahí en tu corazón, Espíritu Santo acá. Ahora estás conmigo, te necesito. Vamos a probar. No me cae bien. Y saben que si le falta sal, ya no es de Dios. Un tigno. Habla muy lindo, dice muy bien, pero ¿qué dice? No tiene sabor, no tiene sal. ¿Por qué? Porque no es de Dios. Si es de Dios,
nunca le va a faltar sal ni le va a faltar aceite, porque la palabra de Dios es unción, y cuando voy yo la usamos, cuando voy yo la predicamos, cuando voy yo la conocemos, esa palabra no se va a ir sin aceite ni sin sal. Amén. Entonces todo está muy bien. Esta mañana puedo decir, nacemos en Guantánamo. Por más que vos te comas un hermoso costillar, pero si no tiene sal, ¿es rico? De repente comes porque no querés desperdiciar, ¿verdad? O nada. Pero cualquier tortilla, bueno, para uno, ¿verdad? Si tiene sal ya es rico. ¿Amén? ¿Sí? Todo lo que tiene sal es rico. Y mucha gente te va a hablar de la Biblia, te va a predicar la Biblia, va a orar y va a hacer muchas cosas, pero no tiene sal, no tiene vida, porque le falta la vida de Cristo. Amén. Entonces dice, probad. Y cuando vos probás algo y decís, esto no me tiene sabor a nada, bueno, te va a pedir, pues, deja. Si no te llena, ¿para qué vas a comer algo que no tiene sal? Y dice después, probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Hace 2000 años atrás escribió el apóstol, y hoy uno de los títulos más añorados, anhelados por muchos, profetas. Y tan lejos de lo que la Biblia dice que es profeta. ¿Creemos en los profetas? Sí. ¿Creemos en el don profético? Sí. Pero probad. ¿Qué dice? Después, en esto conoced el Espíritu de Dios, porque está el Espíritu que no es de Dios. Y una de las cosas sencillas es que si vos tenés el Espíritu de Cristo y yo tengo el Espíritu de Cristo, ¿hay comunión o no? Sí. Pero si vos tenés otro espíritu o yo tengo otro espíritu, nunca el Espíritu de Cristo va a tener comunión con un espíritu contrario. Algo va a chocar, algo va a repeler, algo no está bien, algo me molesta. Entonces, si vos amás de verdad a Dios y tu sincera fidelidad a Cristo, sincera fidelidad a Cristo, entonces algo que no me está encuadrando, que no me está, entonces decirle, Señor, ¿entienden? Tenemos que ser astutos, más que la serpiente. Si la serpiente es astuta, yo soy más astuto que él todavía, pero no con astucia en la carne, porque ahí vas a perder. En el Señor, en Cristo. Amén. Entonces dice, probad, probad. Entonces ese era el celo del apóstol Pablo, que los corintios no se han desviado de la sincera fidelidad a Cristo, porque para muchos, oye, está bien, así nomás, ni Dios te exige tanto. Dios no te exige nada de luego, Él simplemente pone tu decisión. Pero hoy la fidelidad al Señor es lo que más se cuestiona, esa sincera fidelidad de entrega, de búsqueda al Señor, es lo que más se está cuestionando. Y es lo que más está haciendo falta. Por eso ese versículo que ya se leyó, la maldad se va a multiplicar. ¿Y qué va a hacer eso? El que no está firmado en el Señor, su amor se va a enfriar. Entonces yo tengo que darme cuenta, ¿mi amor se está enfriando o cada día está más caliente, tiene más fuego? ¿Por qué? ¿Qué es lo que fortalece una relación? ¿Qué es lo que hace que una relación se mantenga firme, sólida? ¿Cuándo qué? Hay un amor ferviente. Cuando se comienza a enfriar, ahí tenés problemas, rápido solucionar. ¿Entienden? Entonces, ese era el celo y el temor que el apóstol Pablo tenía. Era lo que él realmente dice, tenemos que cuidar esto. Vamos a volver a él, a 2 Corintios. Él dice, yo no estoy preparando una iglesia multitudinaria. No estoy preparando un montón de gente para llevar al cielo.
¿Qué está preparando él? Una novia, una esposa. No es fácil, no es vamos a decir, un pedido muy fácil que Dios le hizo. Entonces por eso él era tan cuidadoso, tan temeroso. ¿Por qué? Porque en realidad al conocer, al entender, y cuando esta palabra es revelada, realmente es la única que puede prepararnos. Si no conocemos el Evangelio verdadero, si no nos es revelado el Evangelio verdadero, no vamos a estar listos. Pensamos y el enemigo nos hace creer. Estamos siendo infieles, pero dicen, no, pues yo soy demasiado fiel. Si todos llegan 5 minutos después, voy a llegar 10 minutos antes. Gente más la fiel la iglesia. Y llamamos fidelidad a ciertas cosas. Entonces yo llegué hoy 15 minutos antes y empieza a jugar todo el mundo. ¿Viste? El único fiel acá, 15 minutos antes llegó usted. Un montón de carnales. Estamos equivocados. Hay mucho más que eso. ¿Entienden? Vamos a los Gálatas también, otra iglesia donde el apóstol tuvo bastante dolor de cabeza para que ellos pudiesen entender, para que ellos pudiesen comprender. El capítulo 1, Gálatas capítulo 1. Dice el verso 6: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado. ¿Quién se alejó? ¿Ellos o el Señor? Y así decimos, Señor, te siento tan lejos. Y bueno, vos no te fuiste, no Él. Él siempre está ahí. Señor, no siento tu presencia. Y bueno, tenés que entrar, Él está siempre ahí. ¿Verdad? Él está ahí. Si yo no siento su presencia, no es porque Él está escondido, se fue a otra habitación. Yo soy el problema. ¿Y qué dice el apóstol? Estoy maravillado de que tan pronto arrancaron con todo, entusiasmados. Y acá ustedes saben, algunos están por ahí, ¿verdad? Pastor, vamos a estudiar la Biblia. Pastor, queremos hacer esto, pasamos. Y hoy no, iglesia. Porque cuando le invita para estudiar no quiere venir. Cuando le invita para ayunar, le invita para ir a un encuentro. ¿Cuál es mi entusiasmado? Te piden una traducción de la Biblia en hebreo, en arameo. Pero ahora la verdad, ¿se acuerdan, verdad? El que pidió que yo mismo le escriba el libro y que le haga el estudio, ¿verdad? ¿Entienden? Porque la sincera fidelidad a Cristo. Eso tenemos que buscar. Ser sinceramente fiel al Señor. ¿Y cómo le demuestro mi fidelidad? De muchas maneras. No por lo que le digo, sino por cómo vivo. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. El evangelio verdadero es uno solo. Ahora hay muchos otros, pero son diferentes. ¿Queremos meter todo en una misma bolsa? No va a servir. Porque lo que la palabra, por eso siempre animamos, lean su Biblia, estudiemos, busquemos. ¿Por qué? Porque la única palabra verdadera es esta. Y yo necesito revelación, vos necesitas revelación, cada uno. Esta palabra tiene que ser revelada. No hay otra forma. ¿Yo te voy a revelar? No. Es el Espíritu Santo el que va a revelar esa palabra. Y si Él te revela, ¿quién te va a mover? ¿Quién te va a sacudir? Cuando viene vos dices, no. Esto no es. ¿Entienden? Dice, porque, el verso 7, porque no
que haya otro. No hay. La palabra de Dios es una sola, la verdad es una sola. El Evangelio de Cristo es uno solo. Y dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban. Nunca te va a traer paz, nunca te va a traer tranquilidad, nunca. Si es el verdadero, va a traer paz, va a traer tranquilidad, te va a traer crecimiento, te va a ayudar a madurar, te va a ayudar a crecer, te va a ayudar a que seas cada vez más parecido a Cristo. ¿Entendemos? Si no, no. Puede ser que te guste, que te entusiasme, todo lo que vos quieras, pero no te va a servir de nada. ¿Y qué dice Pablo? Yo digo, ¿verdad? Si tuviésemos un predicador como el apóstol Pablo, muchos dirían, como quisiera. Yo te puedo asegurar que no vas a querer. Porque lo que él enseñaba y la forma que él enseñaba, con la autoridad, con la convicción, con el celo santo en su corazón. Y dice, no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Entonces Pablo, él dice, no es que yo soy el superapóstol, soy el infalible. Acá está, no, él dice, y él por las dudas, ¿qué dice? Más si aún nosotros, por la duda, dice el apóstol Pablo, por ahí me agarra la chiripiorca que ahora vengo y dice, ¿saben qué había sido que hay que circuncidarse? Dice Pablo, no. No dijo así, ¿verdad? Pero vamos a traducir nuestra versión Jesucristo el Libertador. Échenme a patada. Y él dice, él no está hablando solamente de los demás. Él no está advirtiendo solamente de los demás. Dice, por la duda. Y lo mismo yo le digo hoy a ustedes. Si por ahí algún día ustedes se dan cuenta que estoy predicando herejía, échenme a patada en la iglesia. No tengan miedo. Si están convencidos que es mentira, ¿verdad? No solamente porque no les gusta. Hay otra cosa, ¿no? No que haya otro. Más si aún nosotros. Y acá siempre esto me hizo pensar a mí. Porque dice, un ángel, ¿de dónde? Del cielo. ¿Satanás de dónde vino? Del cielo. ¿Vino para predicar la verdad? No. Entonces tenemos que discernir. Tenemos que tener nuestros corazones, vamos a decir, alineados con el Espíritu. Con el Espíritu Santo, con el Espíritu del Señor. ¿Por qué? Es lo único que nos va a guardar. Es lo único. Hoy muchos tienen miedo de la inteligencia artificial, ¿verdad? Y hoy hay predicaciones que se predican en inglés, pero a través de la inteligencia artificial vos podés escuchar en español, en francés o lo que sea. Pero estuve escuchando algunas prédicas y la traducción traduce tal vez correctamente, pero la voz no es igual. ¿Saben qué? No es la misma cosa. Ya le quita. Entonces, que tengamos ese corazón. Y Pablo dice, o un ángel del cielo. Y si, bueno, depende de qué cielo venga también, ¿verdad? Porque si es del cielo, cielo. Pero si por ahí hay otro que se le agarró también, ¿qué dice el apóstol? Os anunciaré otro evangelio diferente de lo que os hemos anunciado, sea apartado para destrucción, apartado para condenación. Cuando algo es anatema, ya es anatema, ya no tiene más solución, ya no tiene más chance. El diablo fue separado en anatema, no hay caso. Entonces nosotros, Pablo dice a la iglesia de los Gálatas, me asusta, me asombra. ¿Cómo
¿Cómo puede ser? Por eso, hermano, busquemos estabilizarnos y llevemos este versículo sobre nuestro corazón o esta palabra, la sincera fidelidad a Cristo, al Señor. Sincera. ¿Qué dice? Si viene, si por ahí no de nosotros o un ángel y trae un evangelio de ese tema, el verso 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, vuelve a decir, sea anatema. Demasiado se ha manoseado hoy la palabra del Señor. Gente sin temor ni cuidado. Tristemente, sabemos que cada uno rendiremos cuenta delante del Señor, pero seamos temerosos, cuidadosos. No nos fanaticemos por iglesia o por palabra o por predicador, porque eso nos va a llevar a que después ciegamente escuchemos cosas y ya lo tomemos como que así ya está. Antes había siempre una palabra en Paraguay, ¿verdad? No. Dice que vos tenés que siempre estar escuchando y estar atento. Si por ahí algo no entendiste bien y si por ahí vos algo pensás que no fue correcto, vos tenés la autoridad. Predique quien predique, de poder después preguntar, yo no entendí bien esto o interpreté mal o creo. Tenés la autoridad, tenés. Porque si tenés el Espíritu Santo y tenés la autoridad, yo no puedo, sí, trato y siempre que Dios guarde mi corazón de predicar con sinceridad y con honestidad, ¿verdad? Pero si por ahí se escapan algunas cosas y vos crees que eso no es verdad, ¿podés terminar el consejo de pastor? Yo escuché esto, ¿realmente está bien eso? ¿Entienden? Porque cuando en Hechos Apóstoles la iglesia en Antioquía escuchaban la palabra, recibían la palabra, y dice después iban y escudriñaban. Ellos volvían a escuchar, ellos volvían a leer, ellos volvían a mirar. No porque desconfiaban del predicador, pero porque querían más, necesitaban más. Y el Espíritu Santo te va a dar mucho más todavía, mucho más. Y dice el apóstol, ¿no? Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Algunos que estamos acá hemos tenido una experiencia. Llegó un tipo de Brasil, no sabemos ni de dónde vino ni quién era, pero llegó en la casa de alguien y le dijo a este hermano que cuánto tiempo está en la iglesia, no sé cuánto, pero supongamos que le haya dicho 5 años. ¿En serio? Yo en 6 meses voy a ser líder de vos. No sé dónde estará esa persona ahora. No sabemos quién es. Y trajo una Biblia. Creo que alguno tiene esa Biblia que tiene. Sí. Y esa Biblia acá a muchos se nos regaló. Y en Paraguay se regaló. Y por muchos países se regaló. Pero él tenía esa Biblia. Y le dijo a este hermano: esta versión solamente hay 2 en Brasil. Yo soy uno de los que tiene. Y él quedó. Y le contaminó. Y al tiempo salió de la iglesia. ¿Por qué? Porque le contaminó. ¿Qué dijo Pablo en Corintios que leímos? No, en Corintios.
ya sea en espíritu o en el Evangelio. Entonces, ¿qué hay? Detrás de mí se mueve un espíritu, detrás de vos se mueve un espíritu, ¿verdad? Esperemos que sea el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Esperemos que sea el Espíritu Santo. Pero si no es el Espíritu Santo, otro espíritu se va a mover. ¿Y qué pasa? Ese espíritu te va a contaminar si vos no estás cuidando tu corazón. Entonces tenemos que siempre escuchar bien, que una vez compartimos, ¿no?, que decía Santiago, pronto para oír y tardo para hablar. Nosotros todavía hacemos un poquito al revés, ¿verdad? Pero tenemos que aprender. ¿Y qué dice la palabra? Escuchar todo y retener lo bueno. Pero para poder retener lo bueno, nuestro oído tiene que estar preparado para filtrar qué es lo que está bien y qué es lo que no está bien. Por eso tenemos que crecer espiritualmente, madurar espiritualmente, ser entendidos, para que vos y yo podamos discernir. Y nadie, hermano, estamos exentos. Por eso vuelvo a decirle, yo no le puedo decir a usted, yo como pastor ya nunca me había engañado. ¿Por qué? Porque si me descuido de Dios, como les vuelvo a decir, el enemigo sabe, el enemigo conoce mucho más tal vez lo que hoy yo conozco. Entonces yo necesito conocer la palabra, que esta palabra sea revelada y tener un corazón fiel a Dios para que pueda permanecer. Si no, vamos a tener problemas. Dice el verso 10. Y con esto creo que el apóstol Pablo nos hace entender también a nosotros. Dice, pues busca ahora el favor de los hombres o el de Dios. Entonces, si todo lo que hacemos, cantamos, predicamos, evangelizamos, hacemos lo que hacemos es para agradar a los demás, ahí quedó, ahí se termina. Pero si nuestro enfoque es agradar a Dios, aunque no te agradó a vos, es lo de menos. Entonces, en todo lo que hacemos, en todo, siempre tenemos que tener esto enfrente. Es para agradar a Dios. Si le agrado a Dios, lamentamos si no le agradamos a los demás. Ahora, si le agradamos a todo el mundo, pero no le agradamos a Dios, ¿de qué sirve? Nos quedamos sin nada, sin recompensa, sin premio, sin galardón, nos quedamos sin nada. ¿Por qué? Porque dice, ya la recompensa la recibimos sobre la tierra. Me aplaudieron, me dijeron qué bueno, qué lindo, y después Dios dice, no, allá está, eso es todo lo que recibiste. Pero ¿dónde queremos atesorar? En los cielos. ¿Y vos crees que yo te voy a llevar unos regalitos en el cielo? No, es Dios que está preparando, es el Señor el que está separando. Y dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y lo que mayormente hoy se busca, ¿qué es? Que los creyentes no se ofendan, que no les caiga pesado, que no le sea demasiado, No, el Evangelio es perfecto, ¿verdad? El Evangelio es completo. Muchas veces te va a mimar, te va a alzar upa, te va a llenar de besitos, de cariño, de todo. Pero va a haber también momentos en que te va a dar una reverenda garroteada. ¿Pero para qué es? Para que crezcamos, para que aprendamos. ¿Vos crees que si todo el tiempo le alzás a tu hijo y besito, cariñito, mimito, va a crecer bien? Va a crecer torcido. Entonces de vez en cuando vos agarrar una varillita, agarrar el cinto. ¿Y es por qué? Porque le amas o no. Ese mismo amor que te le está dando besito, cariñito, mimito, es el mismo amor que ahora le está dando otra cosita. Porque todo es para su bien, ¿verdad? Amén. Es la misma cosa del Señor. A veces viene, nos mima, nos hace upa, nos sentimos
Y a veces también necesitamos otras cosas. Dios es fiel, Dios sabe tu necesidad, Dios sabe mi necesidad. ¿Te ama más a vos que a mí? No. ¿Me ama más a mí que a vos? No. A todos los hijos, no solamente los que estamos acá, en todo el mundo, a todos ama por igual. Y como es el Padre perfecto, no se equivoca, sabe cuándo mimarnos, cuándo alzarnos, cuándo consolarnos, cuándo confortarnos, cuándo darnos uno bien fuerte, cuándo uno más despacito, sabe si necesito uno, si necesito tres, Él sabe todo porque es el Padre perfecto. Amén. No sé qué parte recibiste hoy, pero lo que recibimos, que nos edifique, que nos fortalezca, que nos ayude a conocer más al Señor y que con la sincera fidelidad sigamos al Señor. Y esa fidelidad solamente Dios la sabe. No es cuando estamos todos juntos, no es cuando lees la Biblia, no es cuando estás viendo una película cristiana. Cuando es una película, cuando es una música, cuando es un video, cuando es un jueguito, todo, Dios sabe. ¿Y a quién queremos agradar? A Dios. ¿A quién queremos serle fiel? A Dios. ¿Por qué? Porque de repente puedo decir, voy a eliminar todos los mensajes para que no vean. Pero soy infiel, ¿verdad? Yo con el Señor muchas veces hacemos así, ¿verdad? Vi películas, escuché música, jugué, hice de todo, pero eliminé todo y ahora el Señor, aquí estoy. Pero el Señor nos ayuda, ¿verdad? Y con su amor nos ayuda, nos sostiene, nos fortalece, porque quiere que estemos listos y preparados para cuando Él venga. Amén. Que el Señor nos ayude. Vamos a ponernos de pie y vamos a agradecer al Señor. Y quiero animarte, orarle al Señor. Seamos cada uno sinceros con Dios, honestos con Dios. Y Dios sabe que todavía no le soy fiel 100%. Pero no quiero morir así. Que si Él viene me encuentre fiel. Y si Él no viene todavía nos encuentre fiel. No porque los hermanos te dicen, qué fiel que vos sos. No, no. El Señor diga de vos y el Señor diga de mí. Amén. Señor, gracias por traerme a tu casa esta mañana. Porque tú me levantaste, porque tú me diste la fuerza. Tal vez he batallado con mis pensamientos, he batallado con mi carne, he batallado con el desánimo, he batallado con muchas cosas, pero tú permitiste y me trajiste y te doy gracias por tenerme tanta paciencia, Señor. Tú eres tan fiel para conmigo. Y te pido perdón porque reconozco que no te soy fiel como debería ser. Pero que nunca pierda ese deseo, Dios mío, quiero serte fiel, quiero ser hallado fiel cuando tú vengas. Ayúdame, Espíritu Santo. Enséñame, capacítame, exhórtame, corrígeme, enséñame a amar y a ser fiel a mi Señor. Que con su astucia el enemigo no me engañe, no me desvíe, no me desanime, no me detenga, sino que pueda yo con tu ayuda, Señor, tu palabra, tu Espíritu Santo, discernir y entender lo que viene de ti y lo que no viene de ti. Lo que es puro, lo que es santo, lo que es genuino y lo que es verdadero. Quiero ser entendido, sabio y no ser engañado. Y tu palabra, Señor, es tan fiel. Por eso queremos conocer, queremos aprender y queremos obedecer. Porque como dijimos recién, Señor, si es por saber tu palabra, el diablo ya se hubiera convertido, los demonios se hubieran convertido. Pero ellos odian tu palabra. Ellos, Señor, rechazan tu palabra, porque es la verdad. Es la única verdad. Y hay un solo evangelio
evangelio verdadero y queremos conocerlo, queremos aprenderlo, queremos, Espíritu Santo, que sea revelado a nuestras vidas. Amarte genuinamente, no ser engañados, sino siempre estar velando y orando, conociéndote de verdad, amándote de verdad, no de labios, no de palabras, no de boca para afuera, sino de lo profundo de nuestro corazón. Gracias, mi Dios, gracias, mi Señor, en el nombre precioso de Jesús. Gracias, gracias, mi Señor. Amén.